están? Muy, pero muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en un búnker político más. Agradecemos siempre el favor de su atención y le invitamos a que nos acompañe porque, bueno, es necesaria esta charla, como siempre le digo, esta tertulia con quienes transforman, con quienes viven procesos tan importantes en nuestro estado de Michoacán y en el país, como son los órganos electorales, que son parte sin duda fundamental, la piedra angular de todo lo que tiene que ver con la democracia de nuestro país y ahora también de los distintos poderes. Saludo primero a las damas. Mi querida Lupita Santa Cruz está con nosotros este día, agradeciendo que está mucho mejor. Gracias, Lupita, ¿cómo estás? Con el gusto, Laurita, y esperamos que sea un búnker informativamente muy interesante. Así será. Mi queridísimo Chucho Marcha, como siempre, ¿cómo estás, Chucho? Bien, señora Marín. Qué gusto verlo. Igualmente. Es un gusto tenerlo aquí, señor Muchas Marcha. gracias. Y bueno, por supuesto también esta noche, hoy tenemos de manera especial al presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado, que nos acompaña esta noche y que además era muy importante para nosotros charlar con él porque queremos conocer la visión de estos órganos, de estos institutos desde dentro, cómo vienen trabajando, cómo están esperando también ir caminando juntos de la mano con, obviamente, el Instituto Nacional. ¿Cómo estás, Nacho? Gracias por estar con nosotros este día. ¿Cómo dice acá? Bien y de buenas. Bien y de buenas. Ahorita, Lupita, ¿Qué más Chocho. nos queda? Hay que meterle actitud. Pues es que, así no, Me da mucho gusto porque le decimos, ¿cómo estás, Nacho? Dice, pues aquí estamos. Dice, pues arrajarse a su pueblo, ¿no? Exactamente. Nacho? Arrajarse al pueblo, ¿no? Que dicen de reversa ni para agarrar vuelo. No, pues hay que darle, bien, ¿no? Bien. Pues mira, la verdad es que pues tratando ahorita de cerrar el año con algunas actividades que ya teníamos programadas, otras que forman parte precisamente de la dinámica que ya se ha vuelto cotidiana en el Instituto Electoral, que es el tema particularmente de las consultas por los temas de autogobierno y más ahora que incluso ya se encuentran también en sede constitucional desde el artículo 2 de la Constitución Federal y bueno, y también al mismo tiempo también arrancando y proyectando y buscándole posibles alternativas, situaciones al tema de la elección de las personas juzgadoras o de las titulares del Poder Judicial del Estado de Michoacán, ¿no? Entonces, en esta última parte, pues realmente, como recuerdas, pues está la reforma constitucional federal, la reforma local, ya están aprobadas modificaciones en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ciertamente falta lo local, pero ya de todos modos, con eso que tenemos ahorita, pues ya de alguna forma empezamos a como proyectar cómo sería el propio proceso electoral precisamente para las y los juzgadores en Michoacán. Entonces, pues en eso estamos ahorita tratando ahí de repartir el poco tiempo ya que nos queda de este año. Ya queda muy poquito, Lupita. Sí. ¿Por qué se antoja o se menciona que sería mucho más complejo, presidente, que un proceso electoral ordinario como los que estamos acostumbrados en el país? ¿Es por la gran cantidad de postulantes? Mira, es la cantidad de postulantes y también eventualmente la cantidad de elecciones que se tendrían que hacer. En el tema de los postulantes, pues sí, ciertamente se van a contar por cientos, por miles. Esa parte, al menos desde la perspectiva del instituto, pues no resulta tan complejo porque somos una institución que está acostumbrada a procesar 12,000 registros, que esa parte no nos tocaría a nosotros. Claro. Esa parte vendría propiamente de los órganos, en este caso ejecutivo, del legislativo y del propio judicial a través de estos comités de evaluación, que son los que tienen que integrar. A nosotros técnicamente en febrero lo que sucede es que nos van a entregar la lista de los que van a aparecer en las boletas, ¿no? Perfecto. Ahora, la complejidad viene más que nada por los cargos. Ciertamente, como tú dices, Lupita, o sea, nosotros estamos acostumbrados, la ciudadanía está acostumbrada que cada 3 años o cada 6, pues llegas a tu casilla y tienes tu boleta de presidente, de senador y de diputado diputado a nivel federal, a lo más. Sí, ¿no? 3. O a nivel estatal, de gobernador, diputado y ayuntamiento, a lo más. Ahora vamos a llegar a la casilla eventualmente
recibiendo una boleta para elegir a magistradas, magistrados de este órgano de disciplina. Magistradas y magistrados en el ámbito penal que van en una circunscripción. Juezas y jueces penales que van en una sola circunscripción. Magistrados y magistrados de las llamadas estas salas regionales o de las entonces juezas y jueces del ámbito civil penal o civil familiar o mixtos, incluso debe de haber seguramente por ahí, y eventualmente de juzgados menores puede llegar a darse, ¿no? Entonces, eventualmente 6 locales. Sí, 6 cargos locales. 6 locales. Pero para cada cargo como 100. Más, bueno, es que ahí sería la segunda parte, ¿no? O sea, más a nivel federal, órgano de disciplina, Suprema Corte de Justicia, sala superior, salas regionales, tribunales colegiados y juzgados de distrito. O sea, de entrada, de saque, el ciudadano puede llegar a tener más menos, porque todavía se están definiendo algunas cositas, 12 boletas. 12 boletas. De entrada, así de saque ese día, 12 boletas. Pero además, son boletas que por el diseño que planteó el constituyente y el legislador, efectivamente, nosotros ¿a qué estamos acostumbrados? A lo más llegabas, veías tu boleta, ¿no? Un tamaño... Carta, ¿no? Sí, carta un poquito menos, bueno, pero carta, ¿no? Tú estás acostumbrado a lo más 10 logos, ¿no? El no registrados, ves los partidos incluso visualmente, los logos, o sea, por si en algún momento el nombre se te olvida, ya tú tienes cierta simpatía o empatía con alguna fuerza política, ves el logo, ves los colores, cruzas, a veces el tema de la foto, ¿no? Y vámonos. Ahora, efectivamente, en cada boleta van a ser listas y listas de ciudadanas y de ciudadanos que aspiran precisamente a ejercer ese poder público de juzgar. Entonces vas a tener listas de 20, 30 personas, ¿no? Como si fueras o de menos en el ámbito local, porque es lo que estábamos viendo cómo quedó, pero bueno, a lo mucho que te gusta, o sea, listas de 10 gentes, 15 gentes, en fin, o sea, ya dependiendo de cómo vaya a quedar la confección. Y entonces, dentro de ese universo, tú vas a tener que elegir. Pero ahí es donde creo que viene el otro gran tema, que la verdad en lo personal es el que más en algún punto considero, desde mi perspectiva, que puede ser el más relevante. Es decir, deja tú de los 20 nombres, 30, ¿no? ¿Quiénes son esos 20? ¿Quiénes son esos 30? ¿Qué perfil tienen esos 20? ¿Qué perfil tienen esos 30? Porque al final de cuentas, lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, yo creo que de aquí hasta el otro año, o sea, ¿en manos de quién vamos a dejar el poder de juzgar? Porque realmente eso es lo que vamos a hacer, es decir, a ver, yo quiero que Chucho sea el juez de lo familiar en, no sé, en Lázaro Cárdenas. ¿No? Bueno, pero ¿qué perfil tiene Chucho para yo poder tomar esa decisión? O sea, yo conozco a Chucho, que es lo que he dicho, ese es el otro tema, o sea, nosotros estamos acostumbrados a la clase política, tenemos décadas, es más, los ubicamos ya por nombre. Son los mismos siempre. Exacto, o sea, nomás en un lado o en otro. Sí, pero ya los ubicas, o sea, políticamente, social, mediáticamente ya los ubicas, ves las bardas pintadas, vas a la campaña, o sea, tienes ciertas referencias porque, repito, eso es a lo que nos hemos habituado en las últimas décadas. Ahorita esto es así de pronto. Sí, y a ver, y conoce a las candidatas y candidatos, conoce esos perfiles, tiene carrera judicial, no tiene carrera judicial. No van a poder hacer publicidad, no van a poder. Es que no va a haber campañas técnicamente, es lo que quería ¿no? preguntar, presidente, si ya tienes ustedes indicios o conocimiento, ¿cómo va a ser el acceso de información de los postulantes para la ciudadanía? Va a ser muy difícil porque ciertamente la ley no permite el tema de las campañas, no va a haber temas de financiamiento. Se habla de que van a tener acceso a radio y televisión, pero a ver, en un universo tan grande, ¿para qué les va a alcanzar? O sea, no va a dar, va a ser muy difícil. No, si acaso a lo mejor se privilegian quiero pensar que se podrían privilegiar ciertas figuras, no sé, aspirantes a la Suprema Corte, ¿no? O aspirantes a la Sala Superior, a nivel local, pues a lo mejor aspirantes a la magistratura, pero es difícil por la cantidad a lo mejor plantearlo. Todo tema va a ser redes sociales, aunque no le pueden meter dinero, o sea, van a ser sus propias redes. Me acaba a mí de salir una madrugada de estas de insomnio, una candidata magistrada que sí pautó TikTok
Bueno, ni la conozco pues, pero sí ya salió de que ya completé mi registro y soy candidata. Y dije, mira, Sí, no, por si ya veníamos estando saturados en las redes sociales, imagínense qué va a ser eso. Sí, no, seguramente va, pero la verdad es que también, siendo francos, por el diseño, no, pero el diseño del TikTok, el diseño del Facebook, ¿qué tanta información te va a poder brindar? O sea, sí, ok, ya cumpliste con el requisito. A ver, el tema es que, y la propia reforma en algunas partes lo menciona, estamos hablando de una función y de una labor técnica. Es técnica. Entonces, y ya lo dice la Constitución. A ver, entonces, ¿qué elementos tengo yo para valorar precisamente esa capacidad técnica? Y es más, yo también lo he dicho, a ver, así como en el ámbito político hay ideologías políticas, derecha, izquierda, centro derecho, centro izquierda, y eso también te puede dar algún parámetro en algún momento para decir, oye, pues yo soy de derecha y voy con este partido, soy de izquierda y voy con este partido, soy progresista, etcétera. También en el ámbito del derecho hay ideologías jurídicas, ¿sí? O sea, hay positivismo, hay justnaturalismo, hay principialismo, o sea, son ideologías que quieras que no trascienden al momento de tomar una decisión en una sentencia. O sea, no es lo mismo el juez que es literal, el juez que a rajatabla agarra la ley y dice esto es porque así debe ser, dice esto, a un juez que puede ser de interpretación, de derechos humanos, de convencionalidad, de constitucionalidad, y que su forma de ver al derecho es mucho más amplia en función al que es más estricto en términos de la redacción de la norma. ¿Cómo vas a saber? O sea, ¿a quién le vas a dar? No, y a ver, y bueno, y el del otro tema, o sea, no estamos hablando de una labor técnica menor, o sea, perdón por el ejemplo, pero yo he dicho, a ver, es como el doctor, a ver, uno no quiere estar enfermo, pero eventualmente puedes llegar a estar enfermo. Si tú eventualmente te enfermas, ¿en manos de quién vas a poner tu salud? Del que consideras mejor. Del que consideras mejor. Claro. Obviamente yo no quiero estar en ningún momento frente a un juez en un litigio, porque eso supondría que traigo un conflicto familiar, contractual, hasta penal tal vez, ¿no? En manos de quien quiero dejar la definición de mi libertad, de mi patrimonio, de mi situación familiar, etcétera. Esa es la dimensión. Y esa es la parte que yo creo que tenemos que empezar a cambiar, ese es el gran chip que tenemos que empezar a modificar, porque si no, pues sí, vamos a llegar a la urna sin saber ni qué, y entonces, pues al final del día, pues no va a funcionar este asunto, ¿no? Hacemos la pregunta y vamos a la pausa, querido Chucho. Híjole, oye, presidente, a ver, yo sé que ustedes no le sacan a organizar una elección porque han hecho muchas, pero con esta complejidad y además en el entendido del número de cargos que se van a elegir y con todas estas particularidades que debemos, yo quisiera ir al tema de la participación ciudadana. Ese es el tema. ¿Cuántos participamos en el último proceso del 2 de junio para elegir a nuestras autoridades que eran mucho menos, más conocidas y hablando incluso de simpatías por partidos, ya no por personajes o viceversa? Y ahora con todo este cúmulo de personajes que pues seguramente no conocemos ni al 1%. Sí, va a ser seguramente. Seguramente. Vamos a la pausa y regresamos, por supuesto, con esto que me parece es interesante que usted sepa. Importantísimo, porque además aquí el reto mayúsculo va a ser la participación ciudadana. Volvemos enseguida. Ya estamos de regreso con todas y todos ustedes. Les recuerdo que usted puede encontrarnos y también puede comentar en las plataformas digitales, tanto en Compol de Lupita Santa Cruz, así es la noticia de Chucho Marcha. Recuerde también Exeni de José Antonio Zamudio, también por ahí está, ya sabe, Meta Política de Héctor Tapia y bueno, pues Media Group aquí para que usted también comente, participe con nosotros. Su opinión siempre es importante. Mi querido presidente, consejero, esto que te... Ya con la cara, ya lo que te dijo ahorita, Chucho, Sí, te dejó muy pensativo, ¿no? Es que realmente ese es el sustento de la democracia. Exacto. O sea, la democracia supone participación. Si no hay participación ciudadana, pues difícilmente podemos hablar. Digo, hablas de democracia, pero difícilmente puedes hablar de otros conceptos como legitimidad. Digo, a ver,
clásico ejemplo de aquella elección, ¿no? Del 77 de López Portillo siendo el único candidato. Pues claro, fue una elección legal, ya dijo en una entrevista, con el voto mío y el de mi mamacita, con eso yo ya era presidente. Y claro, o sea, de eso, o sea, así de sencillo en términos de legalidad, un voto, 2 votos, 3 votos, con eso va a ser suficiente, ¿no? Pero en términos de legitimidad, ¿sí? De legitimidad, me parece, fíjate que ahorita me haces reflexionar. A ver, yo creo que de ahora en adelante pareciera que el juez va a tener una doble legitimación. La legitimación que pueda provenir de las urnas, ¿no? De las personas que voten por él y de la cantidad, que lo deseable es que fuera una buena cantidad. Pero está la otra legitimación, que es la que se les olvidó, lo digo con mucho respeto, porque creyeron que la única forma de legitimar proviene del voto. No. La otra forma de legitimación viene de tus acciones, de tus decisiones, de tus actos. Y hay, digo, no porque lo diga yo, pero hay doctrina y hay textos varios que hablan de eso y que lo han afirmado. O sea, la legitimidad democrática de un juez proviene de sus sentencias. O sea, el juez con sus sentencias, con sus decisiones, es con lo que se legitima. Obviamente, si tú tienes un juez, una jueza, cuyas decisiones van en contra de los derechos humanos, van en contra de las mismas pruebas que a lo mejor están en el expediente, pues evidentemente es un juez que no se está legitimando democráticamente. Si contrariamente a ello tienes un juez que es abierto, que es progresista, que protege los derechos humanos, en fin, ¿no? Que protege la misma democracia, la Constitución, pues evidentemente que en sus sentencias se va a legitimar. Entonces, yo creo que al final del día, pues sí, vas a tener a lo mejor una legitimación en las urnas, ¿no? Pero evidentemente la otra también va a ser igualmente importante. Y otra vez regresamos a lo mismo. Por eso es importante saber a quién le vas a dejar ese poder, porque al final es un poder público. O sea, en esa parte hay razón. A ver, ¿todo poder público dimana del pueblo? Sí, de ahí surge todo poder público. El poder de juzgar, el poder de decidir, ¿sí? Sobre derechos de las personas, ¿es un poder público? Por supuesto. Y los jueces también tienen que rendir cuentas de eso, ¿sí? Y tendrán que ir aprendiendo. Claro, claro. Lo que pasa es que fíjate que siento que nos agarró en un momento de transición. Lo que pasa es que al Poder Judicial no se le había volteado a ver durante mucho tiempo. Y volteaste a verlo sobre ciertos aspectos, pero en términos de cultura jurídica, de cultura de legalidad, somos una sociedad que todavía nos cuesta mucho, por ejemplo, pedirle cuentas a un juez desde sus propias sentencias. O sea, no estamos acostumbrados. A ver, ¿cuándo hemos agarrado una... Pensemos, deja tú digo, obvio, a lo mejor no me interesa a mí muchos asuntos, y lo digo con mucho respeto, que a lo mejor se están tramitando ahorita en juzgados civiles, penales, familiares, porque no soy parte. ¿No? No te duele. Pero, por ejemplo, pensemos en estas sentencias que llega a emitir la Corte, que se supone que son paradigmáticas, que interpretan la Constitución y los derechos humanos, y que en su momento pueden llegar a reconfigurar parte del sistema social y político. ¿Cuántas veces hemos volteado a leer esas sentencias? A pesar de que son sentencias, dicen los abogados, paradigmáticas, sobre temas centrales, ¿no? Por ejemplo, tipo aborto, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de sentencias, no estamos acostumbrados ni siquiera a leerlas, a escudriñar los argumentos, ¿no? ¿Qué es lo que dice el juez, el ministro, la ministra, sus posiciones ideológicas? Es normal que en la Corte haya ahorita de izquierda y de derecha y ni siquiera los identificamos. ¿No? ¿Sí? Digo, sucede en Estados Unidos, que no sucede aquí, digo, y es normal, son ideologías jurídicas, vuelvo a lo mismo, ¿no? En fin, entonces, de pronto como que esa parte no estamos acostumbrados y ahora llega esto y pues menos todavía, entonces pues nos va a costar un poquito más de trabajo en entender que el Poder Judicial pues entra en una dinámica muy distinta, ¿no? Que va a ser una dinámica, perdón, Chucho, que es una dinámica distinta, que es una dinámica desconocida, que es la primera vez que el Instituto Nacional y a la vez el Instituto van a propiciar este complejo entramado, porque además también
habrá, conociendo cómo somos, habrá que en algún momento se pueda inconformar también. Claro, también tendrá que haber. Tener ese el tribunal del Poder Electoral, del Poder Judicial de la Federación y el de aquí, pues también tendrán que estar listos para cualquier controversia que se dé. Así es. Y todavía, más allá de eso, creo que es preocupante el tema del desconocimiento ciudadano. Como bien lo planteaba, si bien como ciudadanos ni nos molestamos ni nos preocupamos por conocer el perfil de los candidatos, o sea, muchas veces la gente vota porque es de este partido y yo toda la vida he votado por ese partido, ¿no? O porque ya me conviene ahora votar por este otro. El tema es, como ciudadanos desconocemos todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial. Ahorita que estabas hablando de las corrientes, pues ¿quién? Ni nosotros como periodistas lo entendemos. Imagínate el común de la ciudadanía. No lo entiende y tiene otras preocupaciones pues en su día a día, ¿no? Y es normal. A ver, y por eso digo que creo que ahorita en este momento ese es el principal reto. O sea, tenemos, y ahí creo que ustedes, y de verdad lo digo, y no es porque estemos aquí, pero lo vengo diciendo, a ver, porque al final de cuentas, frente a esa falta de instrumentos que permitan difundir cosas fundamentales, pues precisamente los medios van a tomar un papel fundamental, no solamente en términos de ir dando a conocer el desarrollo, cómo no, sino también qué implica este tema, ¿no? Porque nada más vamos a poder recurrir a medios, se hablan ahí de encuentros, debates, es decir, me imagino que es un poco el terreno de las universidades, y párale de contar, o sea, no va a haber mucho de dónde agarrarnos, y creo que ahí va a ser muy importante esa parte, ¿no? De una nueva conciencia. Oye, presidente, esto pues ya está, ¿no? No, ya. Habrá que buscar que sea perfectible en lo posterior. Pero viene otro tema bien interesante que creo que en lo local está deteniendo este trabajo, y son las leyes secundarias. Sí, fíjate que sí, o sea, sí, ¿no? O sea, sí es necesario que se armonice. Ahora, la verdad es que siendo francos, no es un tema en este momento así tan fundamental. O sea, sí es importante, pero, y te voy a decir ahorita por qué principalmente. A ver, al final del día, lo que ya se aprobaba arriba se tiene que armonizar, ¿no? Y habrá algunas cosas que ya se legislaron a nivel federal y que ya no se tienen que replicar en lo local. Entonces, realmente tu margen de incorporar algunas figuras o algunos esquemas es relativamente reducido, aunque es muy importante. Por ejemplo, en Michoacán, la cantidad de número de personas que van a surgir por cargo es menor a lo federal. Entonces, eso puede facilitar incluso hasta el tamaño de la boleta. Otro tema, en Michoacán están creando arriba de los 3 comités evaluadores, uno estatal, que va a tratar de armonizar criterios, homologar criterios, ¿no? Entonces creo que eso también puede ser bueno. Y en Michoacán se abre la posibilidad de que Ejecutivo, Legislativo y Judicial te postulemos a ti, una especie de candidatura común. Entonces eso también reduce a lo mejor algunas cuestiones y un poco una posible confusión de la ciudadanía, ¿no? Entonces creo que hay 3 aspectos que pueden ser importantes. Esa es una. Y 2, a nosotros no nos debe de detener porque el transitorio nos dice claramente, vete a las constituciones, vete al texto federal y aplica supletoriamente, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos tiene un poquito, no mucho, pero así como que a la expectativa? Que en Michoacán se aprovechó la coyuntura para modificar la estructura del Poder Judicial. Sí, y mueves todo. Entonces, en el momento en que ya incorporas salas regionales, 7 salas regionales, en el momento, la verdad te voy a confesar, no sé cómo quedó lo penal en lo federal, pero al menos aquí lo penal queda en una sola circunscripción, que también es interesante. ¿Por qué? Porque le va a permitir al Poder Judicial ir rotando a sus jueces penales y magistrados penales. O sea, ya no los clavas en una sola región y los dejas ahí, incluso hasta expuestos a muchas cosas. Entonces, cada 3 años los vas a estar rotando, ¿no? Para que no se generen también cuestiones ahí, ¿no? En fin, entonces se aprovechó esta coyuntura y entonces estamos un poco a la expectativa de cuál va a ser la geografía. Nuestra base es la geografía. O sea, ¿cómo se van a montar estas regiones? ¿Qué municipios van a conformar estas regiones? En su momento, por supuesto que vamos a tener que definir, bueno, ¿y qué municipios van a elección? ¿Cuáles no? Digo, a lo mejor, no sé, en un sorteo o en la tómbola o en lo que sea, a lo mejor, no sé,
Tlalpujahua no tiene que elegir juez mixto o juez de primera instancia. Bueno, pues entonces nada más con ello en Tlalpujahua nada más nos vamos a centrar con magistraturas, jueces penales, etcétera, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, o sea, va a ser diferenciado, o sea, no quiere decir que todos vamos a votar todo, porque recordemos que la mitad se elige ahorita y la mitad en el 27. ¿Sí? Entonces muchos jueces ahorita se van a quedar donde están, entonces ya no tendríamos que provocar una elección a ese nivel en ciertos municipios. Que son los más, bueno. que además son municipios que son más alejados, que son con un menor número de población, y esta parte es la que yo veo, es la tarea titánica que veo, Nacho, ¿no? Que vas avanzando y vas encontrándote con cada vez más preguntas, ¿no? Exacto. ¿Cómo le hacemos aquí? ¿Cómo vamos? ¿Cuál va a ser el diseño de la boleta? ¿Cómo vamos a instalar? Por ejemplo, el gran tema es, como no sabemos de qué tamaño va a ser la boleta, digo, a ver, parecerá una banalidad, pero como no sabemos de qué tamaño va a ser la boleta, yo no sé si esa boleta va a poder entrar en la ranura que tiene la urna, que es una ranura que nosotros ya la tenemos estándar para las boletas que nosotros manejamos. Que toda la vida. Sí. Además de todo lo que se va, bueno, hace rato me decían de costos, pues a ver, si antes eran 3 elecciones, si van a ser 6, pues tengo que comprar más urnas, más paquetes, impresión de más boletas, por eso se elevan los que nos costos, mande ¿no? mi comadre al tercer corte, y ahí el recurso está garantizado económico para todos. Pues yo quiero pensar que sí. Digo, la verdad es que nosotros no lo hemos presupuestado. No, bueno, pues es que ya es una función de Estado. O sea, se va a tener que hacer el esfuerzo de algún lado, ¿no? Okay. De algún lado se va a tener que hacer. O sea, no podemos a estas alturas, después de todo lo que hemos caminado en este tema, que no ha sido sencillo, ahora vas a salir con que no hay dinero. Pues, oye, ¿no? Nacho, les van a decir que ahí tenemos unos paquetes de hojas recicladas, pues, ¿no? sí. Para que bueno, es que fíjate, que ese es el tema, o sea, es que el tema es eso, o sea, hemos hecho caro el sistema. A ver, de verdad, o sea, es que no debemos de perder de vista que cada boleta es papel seguridad. Sí, entonces el costo es carísimo. Entonces, si a eso o sea, a lo mejor la boleta te sale, no sé, $1.50. Sí, pero multiplícalo por millones, o sea, multiplícalo por 3,5 millones de ciudadanos y luego eso multiplícalo por 6. No, pues entonces, pues sí, ya se te hacen cantidades bárbaras. Súper. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Sí, piénsale mejor porque ya te vi. No, es que esto también es bien interesante. Bueno, te lo pregunto antes, perdón, Lau. A ver, y vuelvo a la participación ciudadana, Claro, Nacho. claro. ¿Quiénes van a estar el día de la elección ahí en la mesa? ¿Quiénes van a recibir los votos? ¿Quiénes los van a contar? Porque, a ver, en una elección de autoridades, pues los partidos le meten la mano, ¿no? Y tienen sus representantes y al final de cuentas, digamos, hay un incentivo para el ciudadano que va y ahí está. En esta ocasión, ¿qué va a suceder? ¿Quién va a estar ahí? Vamos a la pausa y regresamos con esto. No se vaya. Ya estamos de regreso en este búnker político y a ver, Nacho, a ver. Es que mira, a ver, decíamos, a ver, no podemos hablar de democracia sin participación y tiene que ser a 2 niveles, diría yo, principalmente, ¿no? Uno, a nivel de levantarme ese día decidido y tomar el compromiso, la decisión de ir a votar, ¿no? Previamente a lo mejor habiéndome informado. Vamos a crear seguramente un conóceles judicial, así como decimos el conóceles, va a ser un conóceles también judicial para que más o menos la gente ahí se dé una idea, ¿no? De quiénes son. Va a haber observación electoral también, por supuesto. Pero la otra es la participación ya a nivel de autoridad electoral, podríamos decirlo. O sea, al final de cuentas el instituto seguramente va a tener que contratar personal, seguramente vamos a tener que instalar comités, ¿no? Distritales y municipales, porque pues hay que hacer cómputos, hay que conducir la propia elección. ¿Prep y todo? Seguramente, ¿mande? ¿Prep? ¿Resultados preliminares? No, prep no se maneja, no se menciona, pero pues comités sí, porque alguien va a tener, porque además los cómputos se van a iniciar el mero domingo, no es como acá que hasta el miércoles y eso, no. El mero domingo, conforme vayan saliendo, nos vamos a aventar propiamente lo que es maratónica la sesión. Lo que es el cómputo, ya sea a nivel municipal, distrital principalmente, ¿no? Y
Obviamente vamos a requerir capacitadores y supervisores. Ahí, por ejemplo, se está previendo que probablemente tenga que aumentar la cantidad o a lo mejor dividir un poco más eficientemente la carga de trabajo entre el INE y el IEM, ¿no? Porque normalmente la capacitación la lleva a mano el INE, ¿sí? Aunque nosotros tengamos a nuestra estructura de capacitadores, pero no participan tanto. Entonces, a lo mejor ahora, ¿sabes qué? Pues voy a montar esta estructura, pero tenemos que capacitar claro. y ahora sí que dame más chance de capacitar para que volvemos a lo mismo, hay que cambiarle el chip a la gente, o sea, no va a ser la clásica acta, no va a ser el clásico cómputo, o sea, va a tener incluso variantes ahí bien interesantes, porque hay boletas donde vas a tener que votar por hombres y por mujeres, o sea, juezas, jueces, ministras, ministros, tantos de uno, tantos de otro. ¿Qué pasa si nada más votas por hombres y no por mujeres, o solamente por mujeres y no por hombres? Sí, o sea, el no votar por mujeres estaría implicando también un sesgo en contra de las mujeres porque no tendrían más votos. No sé, o sea, puede haber infinidad de variantes que tenemos que empezar a analizar. La verdad es que muchas, decían hace rato, respuestas no traemos, o sea, las tenemos que ir construyendo sobre la marcha, O sea, ¿no? hay que ir a buscar el cómo sí. Y el tema, exacto. Y el tema, decías tú, de las casillas, ¿no? Ciertamente, a ver, el modelo de casilla como está previsto ahorita en la Ley General, que seguramente es el que va a prevalecer porque es una casilla única, es el mismo esquema de la elección constitucional o de las elecciones de los otros poderes, ¿no? Es decir, tu presidente, tus dos secretarios, tus escrutadores, y de esos algunos son para lo local, ¿no? Otros son para lo federal. Hay una adecuación interesante. Yo creo que previendo un poco la complejidad que pueda tener, el legislador previó que si es necesario, al final de la jornada o durante la jornada, podrán incorporarse más ciudadanos a la labor. No sabemos cómo vaya a funcionar eso, no sé si seguramente es de los mismos ciudadanos que en su momento estén insaculados, que estén capacitados, o sea, va a ser una especie como de refuerzo, que pues, ya ¿no? le sepan, que ya hayan que ya le hayan sabido, sí, o que estén preparados para eso. Entonces, la verdad es que esas cuestiones, te digo, son de las que se van a tener que ir definiendo con el INE, conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Y en cuanto a los aspirantes, porque imagínate que tengan un representante en cada casilla, si los partidos no los juntan. Bueno, hasta ahorita veo complicado. No, pues es que no va a ser difícil, ¿no? La verdad es que va a ser prácticamente imposible. Imposible. ¿no? Ahí, digo, a ver, por esto, tío, es con calma este asunto. A ver, tío, hay que decirlo, porque además está también en los medios nacionales y seguramente ustedes lo han registrado. Está el tema presupuestal a nivel federal, sí, a nivel federal. Entonces, entiendo que por ahí se está tratando de transitar, ¿no? Obviamente el INE pidió un monto, al parecer no estaría que no. Mucho. Entonces, eso está obligando a que el INE empiece a explorar a lo mejor algunas posibilidades. Es decir, a lo mejor no voy a instalar todas las casillas, a lo mejor voy a instalar un porcentaje, o incluso se ha llegado a hablar, digo, no lo sé, y además no nos toca a nosotros definirlo, de centros de votación, ¿no? En lugar de casillas. Pero bueno, todo eso lo tendremos que ver, o sea, no es sencillo. O sea, vas a centros de votación donde puedan concurrir. Donde puedas tú juntar a lo mejor varias secciones. ¿no? Varias secciones, pero es en un solo centro. Aquí ¿Se podría explorar el voto digital? Yo creo que a estas alturas es difícil, ¿eh? Yo creo que estos temas y más estos temas y a lo mejor algunos mecanismos de participación, yo también creo que ya tendríamos que empezar a transitar hacia lo digital. Claro. No, tal vez la otra toda como que no estamos. Pues imagínate, el domingo en tu casa, ahí ya les va. O sea, ahí les va, porque yo no voy a ir a porque además para elegir a la presidenta ahora, ¿no? Pero en esta no, pues, No, va a ser difícil, ¿no? Bueno, quién sabe, una de esas es una alternativa que surja. Es difícil, a ver, digo, por los tiempos. A ver, aquí también el tema es que el factor tiempo está jugando un papel bien importante, claro. ¿no? Los tiempos, ¿no? Tal vez con más tiempo, digo, no, yo no le veo mayor problema. Pues a ver, simplemente por voto digital. Bueno, a ver, primero, hay entidades federativas que ya transitan con urna electrónica sin problema. No en todos los niveles, pero niveles municipales y eso sin problema transitan. 2, recibimos el voto de mexicanas y mexicanos desde el extranjero de manera por correo, sin mayor problemática.
Y 3, los candidatos independientes o los aspirantes a candidatos independientes, el apoyo ciudadano lo recaban a través de la app, de la famosa app, ¿no? Como bien dices tú, o sea, estás viendo algún programa, yo iba a decir uno, pero estás viendo un programa y desde ahí agarras, pues me late para candidato, pues órale, le acepto, escaneas tu credencial, le das acepto y mandas el apoyo, ¿no? El acceso con tu número del INE fuera único, o sea, no más una vez, que no puedan varios votar con tu misma credencial, algo así, pero bueno, tendrá que evolucionar. Ese es el tiempo, en pues algún ahorita, momento, ¿no? Ahorita, en algún momento. Lupita. Bueno, pues no sé si van a seguir preguntando ya de este tema de... No, yo ya. No, Ya, bueno, ¿no? mira, la verdad es que como dice Nacho, hay que se vayan preocupando los que van a ir, porque poco a tienes, poco, vas a ir, vas anclado pues al Instituto Sí, mira, a ver, Nacional es que lo que Electoral, pasa ¿no? es que, exacto, o sea, a ver, mira, creo que lo peor que podemos hacer, y la verdad lo digo con mucho respeto y afecto, ahorita es hacer burbujas y espirales de desinformación. No, a ver, bien lo digo, a ver, el tema ya está. O sea, es una decisión tomada, haya sido como haya sido, es una decisión tomada. Y nosotros como instituciones, digo, más allá de la opinión que pueda tener uno como ciudadano, a ver, como institución, tenemos que darle para adelante, ¿no? Y efectivamente, a ver, y es que parecerá, pero sí es cierto, o sea, realmente es, les digo, a ver, le decía yo a la gente del instituto, a nuestro personal, a ver, las otras elecciones o el otro modelo de elección lo hemos recorrido 10 veces. Le digo, varios de ustedes, ¿cuántas elecciones han participado? 7, 6, 5, no, más de 10. O sea, entonces, pero hemos ido y venido, ¿no? El detalle es que esta es la primera vez. Entonces, ciertamente yo les decía, a ver, yo lo único que pido, y incluso lo dije en mis palabras el miércoles pasado, o sea, sí, compromiso, responsabilidad y una cucharadita de creatividad. O sea, sí vamos a tener que ser en los márgenes de la ley. Creativos. Sí, ser creativos en algunos temas, ¿no? Claro. O sea, no sé, a ver, a mí hasta se me ocurre entre tantos paquetes, pues ponerle colores fosforescentes a los paquetes para que no se nos vayan a perder. O sea, es que hay muchas cosas, ¿no? Que sobre la marcha. Sí te atarantas cuando vas a votar, ¿no? De por sí. ¿Cuál es senador? ¿Cuál es de por sí? De por sí, de por sí. Y luego ahora con cuatro. Son 3 o 4, como lo dice, ¿no? Y ahora imagínate entonces, toda esa cantidad, parte, ¿no? Entonces, pues sí, cantidad. y tenemos que adorarle, pues ya. Ya estamos. Le van a tener que entrar de una forma o de otra, ya, nada, tiene que salir. Bueno, no, seguimos, comadre, vamos a pausa y regresamos enseguida para que usted, bueno, también nos vaya haciendo sus comentarios. Volvemos enseguidita. Estamos de regreso en el búnker político hoy, esta noche, hablando con el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, don Ignacio Hurtado, y bueno, todo el reto que avecina, y es un reto social, es un reto de la sociedad, es un reto de informar, es un reto, por eso queremos tenerlo aquí, porque también nosotros vamos a tener que ir de la mano con ellos para ayudar, para informar, me acuerdo mucho este año que también hicimos aquí hasta práctica de cómo votar por las coaliciones, o sea, que vino, sí. Entonces, yo creo que seguramente vamos a tener la escuelita iremos también aprendiendo. Aquí. Juntos. Autoridades y ciudadanía. Adelante, Lupita. Queremos pasar a otro tema, es que luego también, presidente, mucha gente denosta y dice, pues es que, ¿qué hacen los de los órganos electorales nomás el día de la elección? Y nos damos cuenta que la verdad es que traen muchísimo trabajo y que en este momento también ustedes, después de que pasó el proceso electoral, están inmersos en el tema de las consultas de los pueblos originarios. ¿Cómo van con ese tema en Michoacán? Sí, es otro gran tema. ¿Harto trabajo? Harto trabajo también. No, afortunadamente también vamos transitando, a ver, digo, nada más para contexto de quienes nos escuchan, nos ven. El tema de las consultas o el tema del autogobierno es un derecho que ya está ahorita reconocido a nivel constitucional. Antes se desprendía de tratados internacionales y otros precedentes, etcétera, pero hoy en día está y le da la posibilidad que las comunidades indígenas, solamente las comunidades indígenas, por petición de ellas, puedan administrar directamente el recurso que proporcionalmente les corresponde, ¿no? Lo dijo un juez precisamente hace casi 10 años en el asunto de Pichátaro, que es donde en Michoacán se formaliza este tema. Si la intención de la comunidad es la preservación de sus raíces, de su cultura, de sus instituciones políticas, económicas y sociales, pues evidentemente el recurso es necesario para esa preservación de lo que implica propiamente una comunidad. Yo ahí es donde le veo la bondad a este esquema,
¿no? Porque la verdad es que hay que decirlo, digo, a ver, no todas son iguales, por supuesto, pero sí hay comunidades a las que nos ha tocado asistir a hacer la consulta que de verdaderamente han sido relegadas de manera histórica, ¿no? Entonces, a partir de eso es que a las comunidades nosotros tenemos que acudir cuando nos lo solicitan a precisamente consultar. ¿Quieren autogobernarse o no quieren autogobernarse? El no autogobernarse es seguir en el esquema de los ayuntamientos y el ayuntamiento es quien le suministra todo lo necesario a esa comunidad. Entonces, pues en ese contexto, pues nosotros ahorita seguimos, ¿no? Desde el año pasado, realmente es un proceso esto largo, como les digo, 2015, luego 2018, 19, y ha venido teniendo sus etapas, que igual y a lo mejor ahorita la dejamos para otro momento, pero prácticamente ahorita estamos hablando ya casi cerca de 40 comunidades que están bajo el régimen del autogobierno. En Michoacán, algunas por sentencia, otras por consulta. Te digo, seguimos nosotros avanzando, de esas 40, solamente en 2 las comunidades han dicho que no, si mal no recuerdo es San Bartolo Cuitareo y el tema precisamente recientemente de Capula, pero también, lo hemos dicho, o sea, no porque a una no le funcione quiere decir que no le va a funcionar a las demás, o sea, la verdad es que este tema de la consulta es donde nos damos cuenta que cada comunidad es distinta, y tiene cada una idiosincrasia claro, distinta, claro, ¿no? y no lo mismo, y no son lo mismo los purépechas, por ejemplo, que la zona Mazahua, que la zona Otomí, o la zona Náhuatl, o sea, son dicen ellos, y esa palabra a mí siempre me ha gustado mucho, son cosmovisiones distintas, son formas distintas de ver la vida, son formas distintas de entrar en contacto con la naturaleza y con muchas cosas, ¿no? Entonces, efectivamente estamos un poco en esa dinámica y estamos ahorita tratando de cerrar el año con algunas consultas de algunas comunidades. ¿Cuántas consultas tienes pendiente? Pues mira, nosotros también, mira, por ejemplo, ahorita entiendo que estaban en reunión con una comunidad, con San Ángel Surumucapio, están pendientes, bueno, se acercaron algunos compañeros de Sirio, Jesús Díaz Sirio, estaban pendientes también algunas del Oriente, también. En fin, o sea, yo creo que traeremos con unas 5 más o menos ahorita todavía pendientes. Y además también, bueno, que la de San Ángel, por ejemplo, fue de los primeros. O sea, San Ángel fue impresionante porque fue la primera. Imagínense una asamblea de casi 2,000 personas, ¿no? Y todas por unanimidad transitando hacia el régimen. Ahorita con San Ángel, y ya lo estamos empezando a ver con San Ángel y con Jesús Díaz Sirio, ya no es tanto el tema de si aceptan o no el autogobierno, más bien es ya la renovación de sus autoridades, porque tú, o sea, cuando tú aceptas el autogobierno, tienes que designar y conformar un consejo de administración. Que se encarga de todo. Que es el que se encarga de la administración. Claro. ¿No? Entonces, pero estos consejos son periódicos, hay que estarlos renovando periódicamente. Entonces, ahorita ya no nada más es el tema de la consulta, sino es la renovación de la autoridad. Oye, y también pueden tener reversa, porque estaba viendo el fin de semana de algunos que regresaron ya a la forma de gobierno, venían rigiéndose como con autogobierno y que ahora dicen, no, pues ya mejor no, regresemos a que sea el municipio o el ayuntamiento el que nos rija. Es reversible también. Pudiera ser. Mira, la verdad es que ahí no hay mucho antecedente. La verdad, de lo que yo ubico principalmente, y es un tema que está sujeto a tribunal, y yo ahí me reservaría un poquito a que determine el tribunal, es el tema de Nahuatzen, ¿no? Que es el que está un poco en eso. Pero lo que pasa es que en el tema de Nahuatzen ahorita, más que la definición, o sea, tiene que ver con el tema de autogobierno, por supuesto, pero ahorita el tema que principalmente se estaba determinando era la titularidad de la representación, o sea, de los 3 grupos que había, ¿cuál de esos 3 representa a la comunidad? ¿No? Digo, que al final de cuentas la comunidad dijo que ninguno de los 3, pero bueno, pero entonces ahí es donde de alguna manera va a ir anclado, o sea, si ya de pronto no hay representación, no hay grupos, no hay asamblea, no hay esto, pues como consecuencia a lo mejor el otro tema, que de todos ahorita no lo tenía la comunidad, uno de esos grupos había transitado de un esquema de administración a vigilancia y a través de convenios le había dado la administración de los recursos al ayuntamiento propiamente dicho, ¿no? Entonces, pero bueno, son de las cosas que también ahí estamos tratando de generar. Exacto. En esta parte, para todo el público, además que nos ven muchos municipios y todo, decirles que deben de tener la confianza en que participa el instituto. O sea, vimos cómo lo han hecho estas consultas en las comunidades de la meseta, pero como bien dices, no es lo mismo a una comunidad como Capula, ni como San Nicolás Obispo. O sea, es un sentir diferente de
de la administración, incluso también de los propios recursos, Nacho. Sí. Es que mira, depende de los factores sociales, políticos, culturales. A ver, te lo digo, hemos llegado a comunidades en donde en la fase informativa, donde hay la posibilidad de que la asamblea, que es la máxima autoridad en una comunidad y es la que nosotros tenemos que respetar, cuando entran esos procesos de interacción, hay expresiones de, oigan, pues es que pues nos van a dar, por decir algo, pues 2 millones, pues, y contesta otro por allá, pues sí, pero nunca nos han dado nada, pues de nada algo, pues aunque sean esos 2 millones los administramos nosotros, ¿no? O sea, a lo que voy es que denota también ahí el sentir de las propias comunidades frente al tema de cómo son tratados, perdón la expresión, el rezago por las propias autoridades municipales. Entonces, eso es lo que muchas veces creo yo alimenta más este tema, ¿no? Hay otras comunidades que yo los he escuchado que dicen, no, ahorita no porque no estamos preparados. Bueno, a veces también te denota que hay situaciones internas, ¿no? De diferencias que entonces, pues a ver, en este momento no, pero eso no quiere decir que a lo mejor en 1 año, 2 años, hay otras que dicen, no, pues ahorita me está yendo re bien con el ayuntamiento, pues qué bueno, pues entonces síguele, ¿no? Pero tampoco tienes garantía de que en la siguiente administración vaya a ser igual llega otro partido y como tú no votaste por él, pues ahí te agarro, ¿no? Entonces, es que es ese tema, ¿no? Bien lo dicen ustedes, son particularidades, son circunstancias. Digo, al final de cuentas lo importante es el derecho ahí está. Y se conserva. Y quien quiera tomarlo lo toma y quien no, no hay ningún problema. Oye, yo le quiero hacer la pregunta de Arturo Molina en el Noti. Pero ya no la respondió al inicio del programa, de hecho, el que dice pues que algunos se quejaban que en una votación decidían 5 sí iban a la asamblea, pero pues así son las democracias, ¿no? Pues es que, a final de cuentas. Sí, es que al final de cuentas, sí, lo que pasa es que, a ver, el tema es, a ver, cuando nosotros, las que a nosotros nos tocan, cuando nosotros vamos a una comunidad a hacer la consulta, por lo menos 7 días previos hacemos difusión. Por lo menos 7 días previos hacemos difusión. Pegamos mantas a las entradas de las comunidades, nos vamos incluso a las encargaturas, porque no tenemos, si nos están a las encargaturas, hay comunidades donde tenemos que recorrer 3 encargaturas, meternos a terracear, colocar mantas, cartelones. Cuando tenemos acceso o cuando hay cobertura de radio, metemos también spots en radio comunitarias o en la radio. Y también, digo, además de las redes, y también hacemos perifoneos en las propias comunidades. Sí, porque es lo que más funciona. Entonces, precisamente para garantizar la mayor participación, porque efectivamente la asamblea es la máxima autoridad. Ahí no puede haber nadie por encima de la asamblea general de una comunidad. Deciden, ¿no? Sí, y los que así sean, insisto, por 1 o 2, hemos tenido unas, como les decía, o sea, donde han de miles unánimes. Ha habido otras muy cerradas, precisamente la de en su momento la de Acuitario fue muy cerrada por el no, otras donde la diferencia pues sí se ve marcadita, ¿no? O sea, hemos tenido prácticamente de todo, ¿no? Oye, solamente preguntarte, bueno, que nos quede claro, el Instituto Electoral de Michoacán solo organiza estas consultas, porque luego por ahí se inconformó un diputado y yo decía, qué ridículo. Pues usted métale mano a la legislación para que justamente no pase todo eso de lo que va y responsabiliza al instituto, ¿no? Sí, nosotros nada más organizamos. A nosotros la misma ley es muy clara. O sea, si una comunidad decide transitar, tiene que llevar un escrito al instituto, la representante de esa comunidad, que normalmente son los jefes de tenencia o algunas encargaturas, o los comisarios, pero la autoridad es quien tiene que ir con un escrito, dice, aquí estoy, vengo a pedir la consulta, no el resultado, la consulta, y aquí viene el acta de asamblea, en donde se autoriza, por parte de la asamblea, se autoriza la realización de la consulta. Eso es todo, y con eso nosotros empezamos a trabajar. La materia indígena es muy sensible y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. O sea, incluso hay principios que rigen las consultas. Por ejemplo, o sea, tiene la parte previa, libre, informada, pero sobre todo son endógenas, es decir, nosotros organizamos lo que ellos nos digan que lo organizamos. O sea, es la consulta, pero tú me dices el día, me dices la hora, me dices el lugar, me dices quiénes van a votar, ¿sí? Y entonces ahí en base a tus sistemas normativos, porque las comunidades, hablando de derecho, hay una pluralidad jurídica y no el derecho que yo conozco aquí en Morelia es el mismo que se ejerce en una comunidad indígena. No, allá, por ejemplo, hay gente a la que no se puede. Entonces ese es el tema, sí, ¿no? Claro.
Claro, ustedes nomás siguen las reglas, Así ¿no? es, Las leyes. Para que luego no, porque solemos ser injustos, y yo lo digo así, solemos ser injustos con la autoridad electoral, porque después le achacamos a la autoridad electoral que si no hubo participación, que si votaron por el no. A ver, ellos solamente van a organizar y aplicar. Las reglas del juego. Pero fíjate que estamos en medio entre las reglas del juego que efectivamente construye el legislador y las reglas del juego que determina la comunidad, porque la asamblea es la máxima productora normativa, claro. O sea, pero eso está en criterios, o sea, si la comunidad dice, sí van a poder votar los de 18 años, pero siempre y cuando estén casados. Ah, ok. ¿En serio? ¿Sí? Sí. Yo la primera vez que escuché un spot de radio de una consulta en la región lacustre, era así, pero era un rosario, porque tenía que decir mayores de 18 años, casados, y decía, ¿qué? O a veces mujeres, o sea, puede votar la mujer también por el marido que está ausente porque está trabajando en Estados Unidos. O sea, a eso nos referimos con esos sistemas normativos. O sea, ellos establecen sus reglas en muchos temas, ¿no? Entonces, eso se vuelve muy interesante. ¿Sí? Cheques usted para que vea y luego no ande diciendo casi nada, y eso es lo que le toca hacer al Instituto Electoral de Michoacán. Lupita, ¿con qué nos despedimos? No, pues agradecerle, como siempre, al presidente la disposición para compartirnos esta información que es de suma importancia para toda la ciudadanía. Seguramente seguiremos requiriendo, conforme vayan avanzando y clarificando el año que entra cómo va a ser este proceso electoral, esta jornada electoral. Que viene. Conforme se vaya clarificando. No nos queda de otra, dice, no nos queda de otra. Gracias, señor Marcha. Muchas gracias, señora Marín. Nos vemos pronto. Gracias, Nacho, por tu presencia con nosotros. Te esperamos pronto. Aquí, pues hay que seguirle, ¿no? Aquí y otra, bien lo dijeron ustedes, este es un tema colectivo. Digo, la democracia por sí misma es un tema colectivo. Pero creo que ahora más en esta situación, ¿no? Porque al final de cuentas, pues ahora sí que todos tenemos que ir cambiándonos este chip, todos tenemos que ir aprendiendo, conociendo y en la medida de lo posible, pues ir ahí generando una nueva conciencia, ¿no? Democrática en torno al Poder Judicial. Así va a ser. Pues gracias, muchísimas gracias por el favor de su atención. Nos vemos dentro de 8 días.